Comencemos de inmediato, rector. ¿Cómo termina el 2022 para la Universidad de Córdoba? Muy satisfactorio, Pacho. El trabajo que hemos hecho creo que es el resultado de una agenda, de una planeación institucional en función de los objetivos que buscamos por fortalecer la universidad, una universidad que le responda a su territorio, que le responda a la región, que le responda al país, desde lo que ella es en términos de su naturaleza y esencia, que es la ciencia, el saber y el conocimiento. Creo que un balance positivo este año 2022, avanzando en todo el tema de modernización administrativa, fortaleciendo la tarea misional de la universidad en materia de docencia, investigación y extensión, que nos permite tener hoy 17 programas académicos acreditados de alta calidad. En materia de investigación, tener una presencia científica en 14 departamentos de Colombia, donde estamos transfiriendo investigación científica, resolviendo problemas de las comunidades, con una investigación pertinente que está transformando el territorio. Igualmente a nivel de internacionalización, una dinámica muy fuerte de movilidad entrante y saliente, tanto de profesores, investigadores, estudiantes, el trabajo de nuestros centros, de nuestros institutos de investigación. Así que realmente es un balance muy positivo de seguir consolidando la universidad como un proyecto social y cultural al servicio de la sociedad. Así que, digamos, este año ha sido año de grandes retos, de grandes satisfacciones, de un liderazgo académico y científico, Pacho, que nos permite hoy gozar de una credibilidad y confianza de la sociedad en su universidad. Y algo muy importante, una universidad que recupera su autonomía, entendida esta como la capacidad de pensar por ella misma sin la conducción de otro. Creo que ese es el logro histórico más importante en los 58 años de historia de esta universidad, es que esta universidad hoy puede decir es autónoma, es libre, está alejada de cualquier interferencia, incidencia, manejo, manipulación, no está enajenada a nadie, ni a ningún sector, ni ningún poder, le responde a su propia naturaleza y esencia. Así que esa autonomía hay que potencializarla y esa autonomía nos permite hacer lo que hemos hecho y seguir consolidando lo que estamos haciendo. En estos estándares, digamos también en estas mediciones que se hacen y que sabemos que la universidad ha venido mejorando mucho, en estas calificaciones de universidades públicas, ¿cómo nos vamos ubicando? Y en el sector universitario en general, ¿cómo se está ubicando la Universidad de Córdoba en este momento? Mire, Pacho, a veces cuando pues, la gente tiende a opinar y es válido que la gente opine, digamos, en una sociedad democrática, la gente puede formarse criterios alrededor del entorno, de la realidad, de las instituciones. Y la universidad no es ajena a que la gente la pueda interpretar, pueda opinar sobre ella. Y en eso uno tiene que hacer permanentemente un ejercicio pedagógico de tratar de contextualizar esas opiniones para que entiendan cómo funciona hoy la universidad. O sea, la universidad hoy no es un ente marginal o desarticulado, la universidad es un ente hoy que funciona sujeto a regulaciones, a normas, a revisiones, a vigilancia. En Colombia existe lo que se llama el sistema de aseguramiento de calidad, que es la que dirige el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Acreditación, y permite hacerle una evaluación permanente a las universidades, tanto públicas como privadas. Y eso implica tener mayor cantidad de profesores de planta o de carrera, que estos profesores tengan el mayor nivel de formación que el doctorado, que haya investigación científica, que haya proyección, que haya internacionalización. Es decir, con base en esos resultados es lo que va determinando los niveles de calidad de una universidad. Y esos niveles de calidad luego son medibles, es lo que hacen los rankings. Cuando usted mira que los rankings califican las universidades, la califican por sus resultados, pero esos resultados no son, digamos, al azar, esos resultados son el resultado de procesos, de planeación, de crear condiciones, que es la que le permite que una universidad dé resultados. Por eso usted mira los últimos rankings que se han hecho de distintas naturalezas, totalmente independientes, y ubican a la Universidad de Córdoba como una de las mejores universidades del país. ¿Qué significa eso en la práctica? Que la planeación, el proceso que hemos venido construyendo en los últimos años está dando resultados. Le doy ejemplos. Hoy nosotros tenemos una relación de estudiantes por profesor de 40 estudiantes por profesor. Cuando yo llegué a la universidad en el 2015, la relación era de 67 estudiantes por profesor. ¿Qué implicó pasar de 67 estudiantes por profesor? Vincular profesores de planta.
El último concurso, que fueron de 27 profesores, 15 llegaron con doctorado. Eso te va elevando y son investigadores. Y tú vincular profesores con doctorado significa que vas a tener productividad científica, que vas a dinamizar los grupos de investigación, que va a haber proyectos de investigación. Hoy tenemos nosotros 21 proyectos de investigación en el Sistema Nacional de Regalías, investigación científica. Eso nos permite, esos 21 proyectos, tener presencia en 14 departamentos de Colombia. ¿Y quién se ganó eso? Nuestros investigadores, nuestro grupo de investigación. La última clasificación que hace el Ministerio de Ciencia, el 37% de nuestros grupos están en A1 ya, que son grupos top. Y tenemos hoy investigadores eméritos. Primera vez en la historia de 58 años de la universidad que hay 2 investigadores eméritos. Un investigador emérito lo da la edad, la madurez científica. Entonces, esta es una universidad que hoy tiene indicadores y tiene resultados y es visible porque hay un trabajo planificado, que es lo que nos permite a nosotros hoy orientar la universidad. La universidad hoy no es una institución que funciona del día a día, es una universidad pensada en el tiempo, el plan prospectivo que nosotros tenemos en los próximos 20 años. Nosotros sabemos hacia dónde va la universidad en los próximos 20 años y estamos trabajando día a día por lograr esos objetivos que nos estamos proyectando en el tiempo, de una universidad cada vez más consolidada. Por ejemplo, nosotros hicimos una apuesta por crecer a nivel posgradual. Hoy le puedo decir, nosotros tenemos 22 programas de maestría y 5 programas doctorales. La apuesta en los próximos 4 años, de acuerdo al plan de gobierno que me queda a mí como rector, es llegar a 10 doctorados y a 40 maestrías. ¿Sabe qué significa tener maestría y doctorado? Es el etos natural donde se genera la investigación científica. Y si tenemos investigación científica, pues tenemos respuesta a los problemas del territorio. Lo único que da respuesta a los problemas del territorio es la ciencia. Pero para que haya ciencia, debe haber investigación científica. Y para que haya investigación científica, debes crear las condiciones desde los grupos de investigación, desde los investigadores, y dar las condiciones para que eso se dé. Igualmente en materia de internacionalización, nosotros tenemos alrededor de 100 convenios internacionales. Estamos trabajando con las principales universidades del mundo. Eso se llama articularnos a la ciencia a nivel global. Así que esto es una universidad hoy que muchas veces cuando se percibe desde la mera opinión se desconoce cuáles son los procesos que hemos venido construyendo y esos son los procesos que nos permiten hoy tener los resultados que tenemos. 17 programas acreditados de alta calidad. Cuando yo llegué a la Universidad Pacho en el 2015, solamente 3 programas estaban acreditados. Hoy tenemos 17. La universidad no estaba acreditada. A los 2 años siguientes la acreditamos. Y le doy esta noticia, nos reacreditaron por 6 años más. Estamos esperando el acto administrativo del Ministerio de Educación Nacional. Recibimos visitas de 6 meses y nos reacreditaron por 6 años más. Tenemos 2 programas acreditados internacionalmente. Esos son procesos que construyen. ¿Y en qué se traduce todo eso? Aparte del beneficio a la sociedad, en términos de tener una institución que es líder, es que los estudiantes que ingresan a la universidad se van a formar en las condiciones adecuadas para salir con los más altos estándares de calidad. Eso significa, todo esto que hace la universidad, quien se alimenta de esos avances, quien se alimenta de esa fortaleza, son nuestros estudiantes. Cuando el estudiante sale de la universidad, dice, salí de una universidad acreditada. ¿Qué significa? Tienes aceptación social, tienes reconocimiento social, te puedes integrar al mercado productivo porque las empresas hoy demandan egresados de estas universidades acreditadas. Salí de un programa acreditado, salí de una universidad que está articulada a la comunidad científica internacional. Entonces, a veces eso es imperceptible, pero cuando el estudiante sale y uno se encuentra con los egresados, le dicen a uno, vea, haber salido de la Universidad de Córdoba, una universidad acreditada, me permitió esto y estas oportunidades que si no hubiésemos acreditados, pues no lo hubiésemos tenido. Entonces, digamos, esta es una universidad que se ha repensado de otra manera, un compromiso social, Pacho, en términos de sensibilidad. Yo siempre lo he dicho, esta universidad es el bien público social más valioso de este departamento. Por eso siempre exijo respeto por la universidad. Digo, aquí se puede cuestionar al rector, se puede cuestionar a cualquier funcionario. Hombre, pero no destruya esto. Esto es una construcción social, esto es una construcción colectiva. La única que hace posible la transformación de una sociedad. Dígame qué institución aquí transforma las vidas de la gente como lo hace la universidad. Solamente lo hace la universidad. Entonces, esta universidad merece respeto. El respeto se lo gana ella misma con lo que hace, con lo que proyecta, con lo que construye. Y ese mensaje a la sociedad es permanente. Hay que respetar esta institución. Sí, pueden cuestionar procesos, pueden cuestionar procedimientos, pueden cuestionar personas, porque eso está en el ámbito de lo humano. Pero la institución hay que preservarla. Y si algo hemos tratado de hacer nosotros en este tiempo y bajo esta responsabilidad, es mandar ese mensaje permanentemente. ¿Sí? Y lo otro, el trabajo que estamos haciendo por las comunidades. Esa presencia científica en el país es inmensa. Haciendo investigación que hoy en Colombia es pionera. Aquí lo reconoció el presidente Petro cuando entregó pues esta hacienda aquí
Támesis. Támesis. Nosotros estamos recuperando suelos degradados por mercurio aquí en el Bajo Cauca, trabajando con los Estados Unidos, con la Embajada Americana. Suelos degradados por mercurio lo estamos haciendo apto para la agricultura. Estamos trabajando el tema de cambio climático, el tema de la seguridad alimentaria con un modelo que puede ser un modelo de referencia mundial en el mundo. Pues es una universidad que tiene unos avances científicos inmensos con pertinencia a lo que la sociedad nos está demandando. Así que el liderazgo de la universidad hoy es inmenso, Pacho. Por supuesto, esto no acaba, porque esto no es un absoluto, esto no es una institución que se agota en lo que hace, es una institución que todos los días tiene que crear, innovar, ser creativa, liderazgo, o sea, tiene que ser activa, porque esa es su existencia, esa es su naturaleza. En consecuencia, aquí nada está dicho, ni nada está agotado, al contrario, cada día hay más retos, más desafíos por enfrentar y por construir, y creo que en eso consiste el sentido de la universidad. Doctor Jairo Torres, bueno, también agregándole un poco todo este comentario que usted ha dicho, por algo, pues la credibilidad de la universidad también se ha mejorado, que usted ha llegado a ser el presidente del SUE a nivel de Colombia, tiene un liderazgo en la costa Caribe. Todas estas cosas pues son bastante buenas, pero quiero preguntarle algo. Usted habla de una proyección que ya se tiene a nivel científico, una planificación hacia 20 años. ¿Qué posibilidades hay claras y que sean precisas sobre que haya más acceso a la universidad pública por parte de los estudiantes? Usted hablaba de un tema, hay que tener un selecto grupo de profesores, muy probablemente también esto se pueda, para ampliar el cupo de los estudiantes hay que aumentar la planta de docentes, más carreras, en fin, con el gobierno nacional, cómo se viene trabajando para que haya más cupos en la universidad, no solamente en la Universidad de Córdoba, sino en las universidades públicas del país, porque se quedan muchos bachilleres que realmente no pueden acceder. Si no pueden acceder a la pública, mucho menos a una universidad privada que va a ser más costoso y sobre todo en los estratos sociales más bajos. Miren, esta es una pregunta que hay que contextualizar y con ella hay que hacer pedagogía a quienes nos escuchan, porque este es un ejercicio que yo he liderado en los últimos 5 años en Colombia, sobre los cuales hay escritos. Ahora próximamente va a salir un nuevo libro sobre el panorama de la educación superior en Colombia, precisamente analizando estos temas. Ustedes me han visto muy activo en las propuestas que le hemos hecho al gobierno. Precisamente la semana pasada un consejo de rectores hizo un pronunciamiento público al ministerio de por qué hay que priorizar alrededor de un modelo de financiación de la universidad pública, porque, digamos, Colombia tiene un rezago en materia de cobertura, ¿no? Hoy hay aproximadamente 2 millones de jóvenes en Colombia en condiciones de ingresar a la universidad y no están en la universidad. Colombia tiene una cobertura del 54%. Colombia es uno de los países más rezagados en América Latina en acceso a la educación superior. ¿Qué implica eso? Políticas públicas de Estado. En el entendido que la educación es un derecho fundamental. Y si la educación es un derecho fundamental, tiene que ser garantizado por el Estado. Ese es uno de los fines esenciales del Estado. En consecuencia, se requieren políticas de Estado. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Hombre, hay que ampliar cobertura. Pero hay que ampliar cobertura con un aspecto diferenciador, Pacho, y es el aspecto regional, por estos datos que les voy a mencionar. Hoy en Colombia, el acceso a educación superior está concentrado en las 4 principales ciudades del país. El 54% de la oferta de educación superior está concentrada en Cali, Bogotá, Medellín. Y eso contrasta con el Caribe. En Córdoba es el 23%, cuando la media nacional es 54%. Aquí de cada 100 bachilleres que egresan al año, solamente 23 ingresan a la universidad. Sucre todavía es mucho mayor el rezago, Magdalena es mucho mayor el rezago, Bolívar es mucho mayor el rezago, Chocó, que se diga, La Guajira, y pare de contar. Porque digamos los departamentos de la costa, cuando usted mira el índice de desarrollo humano en términos de pobreza multidimensional, estamos en los últimos lugares. ¿Por qué? Porque el Estado social de derecho acá ha sido prácticamente inexistente históricamente. Entonces, si aquí no se ha construido un Estado social de derecho, pues no se ha garantizado la dignidad humana y mucho menos la realización de derechos. Y la educación es un derecho que no se ha realizado. Entonces, cuando uno mira estas estadísticas, pues uno encuentra unas brechas profundas que contribuyen a mayores niveles de injusticia e inequidad social. Entonces, la educación no es la excepción. ¿Qué hemos planteado nosotros? En el marco del nuevo gobierno, este gobierno del cambio, el gobierno de las transformaciones, hay que regionalizar la universidad pública. En las regiones que tienen mayores brechas de acceso, el Caribe, por ejemplo. Entonces, yo le he propuesto al gobierno, Córdoba puede ser un modelo, regionalicemos la Universidad de Córdoba y convirtamos esa regionalización en un modelo nacional. ¿Y qué significa regionalizar la Universidad de Córdoba? Este es un departamento que está estructurado regionalmente. Llevemos la universidad como lo va a pasar ahora en la zona de la subregión de la Sabana, Sagún, toda una subregión que va a ser impactada. Fortalezcamos Lorica, toda una región que es el Bajo Sinú.
hagamos algo similar en la zona costanera, impactamos una región, hagamos lo mismo en el Alto Sinú, impactamos una subregión, y hagamos lo mismo en el sur, impactamos una subregión y fortalezcamos Montería. Si usted me construye ese modelo, nosotros ese 23% que hoy tenemos de cobertura lo podemos llevar por encima del 50-60%. Usted estará haciendo ahí una revolución social, es decir, garantizar un derecho que hoy no está garantizado. ¿Quién lo puede hacer? El Estado. Eso lo puede hacer el Estado. Pero para que lo haga el Estado debe haber algo que se llama voluntad política. Si no hay voluntad política, pues, nos quedamos en la mera narrativa, en el mero discurso y en las buenas intenciones, que ha sido pues, el discurrir de la historia reciente de Colombia. Entonces, eso es lo que estamos nosotros proponiendo. Para ello, ¿qué ha propuesto el SUE? Pues reformemos el artículo 86 y 87 de la Ley 30 del 92, que es la ley que rige la educación superior. ¿Por qué hay que reformar el artículo 86 y 87? Porque el modelo con el cual hoy se financia la universidad pública en Colombia no es viable. Porque el modelo actual de financiación está centrado en el IPC. Ese es el mecanismo de transferencia anual. Y las universidades públicas han crecido por encima de las transferencias de la nación. Y hoy la deuda que tiene el Estado colombiano con las 34 universidades públicas es de 3.5 billones de pesos en funcionamiento. Y a eso sume la infraestructura, técnica, tecnología, llegamos a 15 billones. Como se lo dije yo al ministro, mire, si el Estado me dijera hoy a mí, se sentara el Estado ahí al frente y me dijera, bueno, rector, usted representa las 34 universidades públicas del país, ¿qué necesitamos nosotros para ponernos al día con ustedes? 15 billones de pesos. Del 93 a la fecha. ¿Qué ha pasado entonces del 93 a la fecha? Nos ha tocado generar recursos propios para ser sostenible. La Universidad de Córdoba genera el 27% de sus recursos para funcionar. Dígame qué institución pública en este departamento tiene que generar el 27% de su presupuesto. Ninguna, nosotros. Y así pasa con las 34. Entonces ese modelo de financiación tiene que ser transformado. ¿En función de qué? De que el Estado asuma su responsabilidad. Y le cierro con este dato, Pacho. En el año 1993, existían a la fecha 32 universidades públicas, hoy somos 34, hoy ingresaron 2 nuevas universidades, la Intercultural Indígena de Colombia y la Unitrópico. ¿Ingresaron hoy? No, ingresaron en los últimos 2 años. En los últimos 2 años. Tenemos 34 universidades. Y Unitrópico es una conversión, era una institución privada y hubo una conversión hacia pública. Y la Intercultural Indígena, que es una universidad pequeña, tiene apenas 650 estudiantes, está apenas comenzando a emerger. Hoy habemos 34. En el año 1993, un año después de haber sido expedida la Ley 30, que es la que rige la educación superior, que es del 92, que surgió un año después de haber sido expedida la Constitución del 91. En el 91 se expidió la Constitución del 91, en el año 92 nace la Ley 30, y en el año 93 comienzan las universidades a funcionar con un nuevo modelo de financiación que está en la Ley 30. Teníamos 150.000 estudiantes en las 32 universidades públicas. 150.000 estudiantes. Y el Estado nos transfería 13.500.000 pesos por estudiante año. Hoy, 30 años después, tenemos 650.000 estudiantes, las 34, y el Estado nos gira 7.211.000. Redujo Usted me dirá, bueno, ¿y qué pasó de allá acá? Eso es lo que tenemos que producir nosotros. Y eso es lo que es la percepción que la gente no tiene. Por eso cuando yo voy a los municipios, la gente me pregunta, retón más cupo. Yo digo, sí, está bien, más cupo. Pero es que el crecimiento de la universidad no depende de mí. Porque esta es una universidad pública que depende del Estado. Entonces, si hay políticas de Estado que faciliten, que creen las condiciones, pues nosotros vamos a crecer. Inclusive yo le puedo decir, hoy una universidad como la nuestra y todas las universidades públicas crecimos por encima de nuestras propias capacidades. Esta universidad, la de Córdoba, tenía hace 10 años 8.000, 9.000 estudiantes, y tiene 18.000. A costa de nuestro propio presupuesto, de nuestra propia generación de recursos. Eso es lo que hay que cambiar. Y es la expectativa que nosotros tenemos con el gobierno del presidente Petro, que es el gobierno del cambio, de las transformaciones, que haya una reforma seria, estructural, donde la educación se convierta en un derecho fundamental para que la universidad pública se regionalice y para que esos 2 millones de jóvenes puedan acceder al goce de un derecho fundamental. Doctor Jairo Torres, ahora que usted tocaba este tema de la regionalización y que se han venido haciendo esfuerzos con el tema, por ejemplo, de la sede Sagún, entiendo que en Montelíbano también se ha avanzado y que existe la proyección, la perspectiva, la posibilidad de que se siga expandiendo, pero hay un tema que es el nudo gordiano, por decirlo de algún modo, que es el tema presupuestario. Usted mismo lo ha dicho aquí. Ustedes, las universidades, hicieron unos acuerdos con el gobierno del presidente Duque, pues ir incrementando unos desembolsos
las universidades iban a recibir unos, en cada presupuesto, en cada aprobación de presupuesto, unos incrementos. ¿Eso cómo va? ¿Eso se ha cumplido? ¿Cómo está eso frente al nuevo gobierno? No. Pacho, recuerda que en el 2018 hubo el paro nacional, ¿no? Sí, claro. En todo un semestre las universidades públicas en las calles, precisamente por las razones que aquí estoy expresando. Hay un desfinanciamiento estructural. Ese desfinanciamiento estructural responde a que las transferencias de la nación son inferiores al crecimiento y al funcionamiento de las universidades. A nosotros nos transfiere la nación año a año con base en el IPC. Sí, y nosotros hemos crecido 5 puntos por encima del IPC. Eso genera un faltante que las universidades tienen que generarlo con recursos propios, es decir, venta de servicios. Entonces, con el gobierno del presidente Duque llegamos a un acuerdo que reconoció esto que estoy explicando aquí. El presidente dijo, bueno, en estos 4 años de mi gobierno, yo les voy año a año a anexar los puntos adicionales que es el faltante. Así fue como en el año 2019 nos transfirieron 3.0 adicionales al IPC, o sea, al mecanismo de transferencia. En el año 2020 4.65, en el año 2021 4.0 y este año 4.65. O sea, el gobierno Duque cumplió. Pero es un acuerdo de gobierno, no es una reforma, no es una ley. Es un asunto de voluntad política de un gobierno, ¿sí? Que reconoció que efectivamente existía un faltante y que ese faltante estaba haciendo inviable el funcionamiento de la universidad pública y que si no se hubiera hecho esa intervención, pues la universidad pública hubiese tenido que cerrar. Esto mismo le planteamos al gobierno del presidente Duque. Recuerde usted la primera reunión antes del ministro Gaviria de posesión del Ministro de Educación, fue aquí en Montería, en la Universidad de Córdoba, y le hicimos este mismo diagnóstico, ¿no? Que también yo en muchas conversaciones que he tenido con el presidente Petro se lo he dicho, ¿sí? Queremos que esto no siga siendo voluntad de un gobierno, que sea algo que quede definido como ley. Por eso hay que reformar el artículo 86 y 87 de la ley 30. Porque reformar el artículo 86 y 87 de la ley 30 es cambiar el modelo de financiación de la universidad pública. Que la transferencia no sea con base en el IPC como es hoy, sino con base en el ICE, que es el índice de la canasta educativa. Para que las transferencias anuales se ajusten al crecimiento institucional, que implica 4 variables que hoy no tiene el IPC, que es vinculación de profesores de planta, ampliación de cobertura, los puntos salariales de los docentes del 279 y la vinculación de trabajadores. 4 variables que hoy nos toca asumir nosotros con recursos propios. En eso consiste la reforma. Esa reforma debe ser tramitada en el Congreso de la República. Es allí donde tenemos que hacer la Escúcheme que lo discusión. interrumpa, rector, y frente a esto, ¿qué ha dicho el gobierno nacional? ¿Qué dijo el ministro? ¿Qué dijo el Pues presidente? hay disposición, estamos trabajando de la mano con el doctor Gaviria, con el equipo del ministerio. El SUE ya construyó un modelo hace 3 años, que es ese modelo que le estoy planteando, ese es pasar del IPC al ICE, que es un nuevo modelo de financiamiento. Y bueno, lo que estamos esperando es radicar el proyecto, hacer los debates en el Congreso que corresponda y que se den los consensos, porque usted sabe que el asunto del Congreso implica deliberación y antes de las deliberaciones, acuerdos, porque si no hay acuerdos, pues ningún proyecto prospera ni se aprueba. Y también eso está sujeto a las disposiciones y a las condiciones financieras del Estado. Entonces nosotros esperamos que el próximo año esa reforma se dé. Si esa reforma se da, pues nosotros podemos ampliar de cobertura. ¿Por qué? Porque vamos a contar con un modelo de financiación que nos va a permitir ampliar cobertura. Pero hoy no se puede, porque hoy las condiciones financieras no lo permiten. Entonces ese es el mensaje que uno le tiene que transmitir a la ciudadanía, porque uno entiende el desespero, entiende que existe una necesidad, que las familias más pobres quieren que sus hijos se eduquen, porque somos conscientes que es a través de la educación donde podemos superar la pobreza, donde se puede generar movilidad social, donde se puede generar el desarrollo. Eso lo sabemos quienes estamos metidos en el mundo de la educación, pero pareciera que quienes toman las decisiones tienen una lógica totalmente diferente. Entonces nosotros sí tenemos expectativas y lideraremos ese proceso, por lo menos yo estaré al frente como presidente del SUE de los debates que haya que hacer en el Congreso para que el actual modelo de financiamiento, de financiación de la universidad pública se cambie para poder nosotros decirle a la sociedad, mire, podemos ampliar cobertura. El gobierno del presidente Petro ha planteado 500.000 nuevos cupos, 500.000 nuevos cupos, con una particularidad, Francisco. Yo se lo decía al ministro, le decía, ministro, del año 93 a hoy, 30 años después, las 34 universidades públicas logramos incrementar 500.000 cupos en 30 años. Ustedes lo piensan hacer en 4. Y le preguntaba, ¿usted sabe cuánto cuesta si hoy el Estado me dijera a mí que va a ampliar 500.000 cupos? 16 billones de pesos, prácticamente el equivalente a lo que se va a recaudar en la reforma tributaria. La reforma tributaria. Entonces, digamos, yo tengo que plantear esto. Me imagino que eso va a ser progresivo. Y lo he dicho en las audiencias que he tenido la oportunidad de hacer en el Congreso y en multiplicidad de conferencias que he dictado a lo largo y ancho del país, este tema, porque es un tema que yo he estudiado en los últimos 7 años. Lo he estudiado y lo conozco y eso me permite pues tener los argumentos de cómo funciona la universidad pública en Colombia.
y qué se puede hacer y cuál es el modelo que hay que implementar. Entonces, esto requiere de la voluntad política indiscutiblemente. Entonces, esperamos que el Congreso apruebe esa reforma. Una vez dada esa reforma, hay un nuevo modelo de financiación y va a depender de la voluntad del Estado de inyectar en los recursos para ampliar. Porque es que aquí pasa otra cosa, Francisco. Yo llego a los municipios, últimamente estoy reuniendo mucho a los municipios en los proyectos productivos que tiene la universidad. Entonces, la gente en su desespero dice, rector, aquí hay este colegio y aquí están estas sillas. Yo le digo, mire, es que la educación, usted me puede tener ahí aulas con 40 sillas, pero la educación no es eso. Esto requiere condiciones, esto requiere profesores, esto requiere... Si no es simplemente el espacio y la silla, que hay una mala concepción de la educación. Necesitamos buena educación, necesitamos educación de calidad y con pertinencia, como se lo merece la gente del Alto Sinú, como lo merece la gente del sur del departamento. ¿O es que usted quiere repetir la misma historia cómo funcionan los colegios públicos en esa región, donde el profesor de matemática no llega, ni de inglés llega, y los pelados hacen la prueba de saber 11 sin haber visto inglés ni matemática en el año? Pues así no puede funcionar la universidad pública, porque es que una mala educación condena a la pobreza, profundiza la pobreza. Eso está demostrado, la UNESCO lo ha dicho. Cuando se accede a una buena educación se genera movilidad social. Y por eso un indicador que profundiza las brechas es el acceso a una buena educación y el acceso a una mala educación. Una mala educación, Pacho, profundiza la pobreza. Una buena educación te permite ascender, te permite generar movilidad social. Entonces, aquí tenemos que hablar de buena educación, educación con calidad y pertinente, lo que la región necesita. A veces le dicen a uno, mire, rector, amplíe más cupo. Sí, pero hay que hacer un estudio, ¿qué es lo que estas regiones necesitan? Es lo que yo voy a plantear en Sagún y en la zona de la Sabana, hacer un estudio prospectivo que le sirva a los alcaldes de esa subregión para que repiensen sus planes de desarrollo, hacia dónde va la vocación productiva de esa subregión en los próximos 50 años. Para nosotros poder decir, mire, la vocación de la Sabana en los próximos 50 años, esto, esto y esto. Nosotros vamos a ofertar la formación de los jóvenes de esta subregión para que cuando entren a la universidad y salgan, se integren al desarrollo de la subregión. Se inserten. Esa es la pertinencia, esa es la pertinencia. Claro, aquí las regiones son muy distintas cada una. Doctor Jairo Torres, dentro de esa planeación está planteada ampliar a nuevas carreras, a nuevas licenciaturas. Dependerá de ese estudio que estoy planteando. Del estudio. Porque es que esto tiene que, mire, por eso que yo le hago un llamado a la institucionalidad pública, porque a veces en eso yo soy muy crítico, pero es una crítica propositiva, es una crítica de integración, es una crítica de juntar lógicas, de juntar visiones del desarrollo. Este es un departamento con inmensas potencialidades. Y lo he dicho y hoy lo reafirmo aquí. Sin la ciencia no es posible el desarrollo. Sin la ciencia no es posible el desarrollo. Eso no me lo inventé yo. Eso es una construcción de los países que lograron transitar donde nosotros hoy estamos transitando. Países que lograron entender esto que yo estoy tratando de plantear aquí. Sin el conocimiento, sin la ciencia no es posible el desarrollo. Mientras esta institucionalidad pública de Córdoba siga persistiendo en una lógica del desarrollo centrado solamente en ganar elecciones y controlar la esfera pública cada 4 años, sin mirar la transformación del territorio, estaremos repitiendo el círculo del atraso y el subdesarrollo. Esa lógica hay que romperla. Y ahí está la universidad para romper esa lógica. Hay que integrarse con una visión de desarrollo. ¿Hacia dónde va este territorio? ¿Qué queremos con él? ¿Cuáles son sus potencialidades? ¿Cómo desde la ciencia nucleamos esas potencialidades? ¿Cómo integramos planes de desarrollo que nos ayuden a jalonar esas potencialidades? Eso es lo que la sociedad espera y así que se piensan los territorios. Esas son las transformaciones que hoy han tenido estados que estaban en peores condiciones que nosotros hace 50, 60 años y que hoy son potencias mundiales. No me lo estoy inventando yo, hace parte de la lectura que uno hace permanentemente de sociedades que han logrado evolucionar, que han logrado transformarse. Aquí tenemos que entender eso. Mientras eso aquí no se entienda y sigamos persistiendo en la misma lógica y en las mismas visiones, estaremos repitiendo el círculo de atraso y subdesarrollo histórico que hemos tenido. Rector, ¿cómo va el tema de la sede Sabana de la Universidad de Córdoba? Ya se entregó la infraestructura física, pero ¿a partir de cuándo se podrán abrir esas puertas universitarias para Primer semestre del año 2023. Estamos ya en la fase de adjudicación de la compra del mobiliario y nosotros iniciamos semestre la primera semana del mes de marzo. Para esa semana del mes de marzo, la sede está en funcionamiento con todas las condiciones como se lo merecen los jóvenes. ¿Cuántos estudiantes van a beneficiarse? Inicialmente, Pacho, van a entrar los 900 estudiantes de la extensión que están allá. ¿Qué nos toca ahí? Ese es el reto que le estoy diciendo. Integrar esa región, pensarla con una mirada prospectiva,
para construir una oferta académica que tenga impacto en términos de pertinencia. Es decir, nosotros no podemos seguir con una oferta académica simplemente porque es la buena voluntad o la buena intención. No, nosotros queremos, eso es un asunto de responsabilidad social. Programas académicos que transformen el territorio. Programas académicos que generen realmente la movilidad social de nuestros estudiantes cuando acceden a una carrera. Sí, y no terminen los muchachos haciendo una cosa totalmente diferente porque pues esa carrera no tiene demanda o no se sintoniza o no está integrada a lo que la subregión en términos de desarrollo requiere. Esto hay que repensarlo y ese es el reto que tenemos. Ya hay unos estudios adelantados, pero una vez estemos allí vamos a llamar a todos esos alcaldes, porque es que eso también es repensar los planes de desarrollo que ellos tienen. ¿Por qué no hablar de un plan de desarrollo subregional con el liderazgo de la universidad y colocando la ciencia en el centro? Ese es el desarrollo. Ese es el desarrollo. Entonces, pues ahí estaremos nosotros con ese compromiso, pero lo que tengo que decir es que apenas iniciemos el primer semestre del año 2023, la sede de la subregión de la Sabana, que queda en Sahagún, pues estará funcionando plenamente. Doctor Jairo Torres, todos los estamentos universitarios hoy están satisfechos. Recordemos que los estudiantes y algunos sectores sindicalistas pues estaban un poco incómodos. Hubo varios intentos de hacer paro, hicieron bloqueo, en fin, ¿cómo se cierra el 2022 y se visualiza el 2023 en ese respecto? Sí, miren, esos son, a veces cuando a mí me muestran estos hechos que suceden, Pacho, y eso hace parte de la vida universitaria. La universidad es un escenario complejo, y es complejo por su pluralidad, por su diversidad, por los intereses que ahí concurren, por las visiones que en ella se mueven. Entonces, digamos, cuando suceden estos hechos, hace parte de esas complejidades. Y por supuesto, ese tipo de desencuentros tienen que tramitarse dialógicamente. Y es lo que hicimos. Sentarnos con los actores, sentarnos con los estudiantes, sentarnos con ellos y decirles, bueno, pues, ¿en qué consisten sus inconformismos? ¿En qué consisten sus inquietudes? Que son legítimas y son válidas. Y cómo damos explicaciones. Y eso es lo que hicimos. ¿Sí? Y por supuesto que eso nos ayuda pues a visibilizar y a replantear y a repensar muchas cosas en el engranaje institucional. Pero ustedes son conscientes y la comunidad universitaria es consciente y la sociedad es consciente que si hay una institución hoy que ha dado resultados es la universidad en términos de sus indicadores. ¿Sí? Que hay inconformismo, claro, tienen que haberlo, es válido, como siempre lo he dicho, siempre y cuando los inconformismos, las protestas sean por los cauces racionales, bienvenidos. Yo creo que eso es lo más natural en un mundo universitario. Entonces, pues con los estudiantes siempre hablan de desencuentros, igualmente con sectores de profesores y de trabajadores, pero también la capacidad de estar abierto a los desencuentros y a las diferencias y tramitarlas por los cauces que no implique la violencia o la fuerza. Entonces, digamos, ese tipo de situaciones que recientemente se presentaron en la universidad, como luego lo hablaba con los estudiantes en asamblea, pues, y comenzábamos a clarificar cosas, ellos en esa apertura, ya sin el calor de pronto de las agitaciones, pues entendían y uno podía explicar con claridad muchas cosas. Por eso nosotros hemos colocado el diálogo en el centro de todo esto, porque la única manera de atemperar esa complejidad social es con el diálogo, porque digamos en estos ambientes complejos, pues es fácil manipular, es fácil desinformar. De ahí entonces la importancia del diálogo permanente con los actores, con los estudiantes, con los profesores, con los trabajadores, para integrar cada vez más, para que haya una mayor comprensión de la institución, de conocer los problemas, de por qué un problema no se puede resolver de manera inmediata, por qué se tiene que resolver en mediano o largo plazo. Y por eso el próximo año, pues, vamos a hacer asambleas permanentes desde que iniciemos con los estudiantes, explicándoles todo el tema presupuestal, igual con los profesores y con los trabajadores, porque creo que esa debe ser la línea de conducta, pero estas complejidades pues son normales. Desafortunadamente muchas veces se van a los extremos, y como lo que pasó recientemente, donde pues llevamos hechos de violencia que no corresponden a la vida universitaria, pero eso hay que seguir tramitándolo dialógicamente y por los cauces de la argumentación y de la racionalidad. Muy bien, antes de irnos con la última pregunta con el rector, porque el tiempo ya se nos está agotando, hay una noticia aquí de última hora que ha publicado el Twitter de la Gobernación de Córdoba. Dice, de acuerdo al Centro Nacional de Consultoría y Proyección de Imagen, CERCON, el gobernador de los cordobeses, Orlando Benítez, se ubica con la mayor imagen positiva entre los 7 mandatarios de la costa caribe colombiana. Dice el hilo que publican, 75,75% de imagen positiva, 14,62% de imagen
negativa, no lo conoce el 5,32%, no sabe, no responde el 4,32%, es lo que dice este comunicado que está colgado aquí en la cuenta de Twitter de la gobernación. Según la encuesta realizada en las 7 capitales de la región, el gobernador de Córdoba obtiene un 75,75% de imagen positiva. Son las 12:53 minutos. Para finalizar, hablemos un poco de la infraestructura física de la universidad. Entiendo que ya se comenzó a construir la biblioteca, que es una inversión importantísima, señor rector, y también que se ha avanzado en el tema de los laboratorios. ¿Cómo va lo de la biblioteca y cómo va todo esto? Muy importante, Francisco, su pregunta. Sí, digamos, la universidad tiene que modernizarse permanentemente. Y la modernización no solamente es la incorporación de nuevas tecnologías que hagan más eficientes los procesos académicos, administrativos y financieros. La modernización también implica el campus universitario, su infraestructura. La Universidad de Córdoba, por sus limitados recursos financieros, difícilmente con recursos propios podía construir una biblioteca o un edificio de laboratorio. Los recursos que a nosotros nos llegan del plan de inversión son muy limitados y nos permiten simplemente hacerle mantenimiento a la infraestructura que tenemos. Mejoras locativas. Sí, mejoras, porque no tenemos. Entonces, allí, pues, presentar proyectos y allí el apoyo de la institucionalidad. Por eso, en conjunto con la Gobernación de Córdoba, con el señor gobernador, en el marco del sistema de regalías, hemos presentado proyectos y hemos accedido a recursos importantes. Uno de ellos, el Laboratorio de Ciencias Básicas, que ya en enero o febrero estaremos inaugurando. Toda una facultad va a estar allí con laboratorios modernos, mobiliario, etcétera. Y la Biblioteca Central, que también son recursos del sistema de regalías que priorizó el Departamento de Córdoba para ser invertidos en la universidad y que nos va a permitir contar con una biblioteca de 5.600 metros, 5 pisos, moderna, en todo el campus universitario. Entonces son, digamos, avances en el fortalecimiento de la infraestructura física que se traducen en mejores condiciones para los estudiantes. Mire, cuando yo les hablo de todo esto, Francisco, ¿quiénes son los beneficiarios? Nuestros estudiantes. A ellos nos debemos. ¿Y la sociedad en su conjunto? Todo conjunto, claro, porque ese padre de familia que manda a su hijo dice, mi hijo va a una universidad acreditada. El hijo entra a esa universidad y mis profesores son doctores, aquí hay investigación, aquí hay infraestructura, hay las condiciones para que mi hijo salga bien formado. Entonces ese es el mensaje que yo siempre le digo a los estudiantes, valoren esto. ¿Por qué hay que cuidarlo? Porque mire, Francisco, usted es de la generación mía. Así Yo es. recuerdo que nosotros ingresamos juntos a la Universidad de Córdoba. Sí, señor. Yo le digo a los estudiantes, y a veces no me creen esto, la universidad en que yo estudié, yo no tuve un profesor con doctorado, porque un doctorado en esa época era un imposible. Yo no conocía el aire acondicionado en la Universidad de Córdoba. Ninguno de nosotros. Etcétera, etcétera, todas las carencias. Y las sillas eran feísimas. 30 años después, ¿qué pasa, Pacho? 30 años después, ¿qué pasa? Es impensable y uno les cuenta. Entonces, por eso hay que cuidar esto. Porque, ¿cuál es la función de quienes hoy dirigimos la universidad? Dejarla en iguales o mejores condiciones a quien nos va a reemplazar a nosotros. Esa es la mentalidad del estudiante. Cuidar su universidad, cuidar esa silla, esa infraestructura, ese baño, esa biblioteca. Porque hoy le está prestando un servicio a ellos, pero mañana se lo va a prestar al hermano, al primo, al sobrino, al vecino, al amigo. A los mismos hijos. Hay que dejárselo en igual o mejores condiciones. Entonces, Así es. yo siempre he dicho, ¿por qué el desarrollo generacional? Porque quienes hoy tenemos responsabilidades, tenemos que esforzarnos por dejar en iguales o mejores condiciones las instituciones que regentamos, para que quienes vengan las sigan empujando. Y eso es lo que transforma en la trazabilidad y en la línea del tiempo las instituciones. Pero imagínense si yo recibí esa universidad hace 5 años, que no estaba acreditada y que no tenía programas acreditados, que ahí no había hoy la he llevado al nivel que tengo. Quien me reemplaza a mí tiene que llevarla al doble. Le deja la vara alta. Claro, y entonces igualmente yo le digo a los estudiantes, oiga muchachos, cuiden esto es un esfuerzo social, esto es una universidad pública, ella subsiste porque los ciudadanos, pobres o ricos, pagan impuestos, y parte de esos impuestos vienen aquí a cumplir una función social, y es brindarle el acceso a un derecho a ustedes. En consecuencia que hay que valorar todo esto, una silla hay que cuidarla, el tablero hay que cuidarlo, los laboratorios hay que cuidarlo. ¿Para qué? Para que cuando vengan sus hermanos, sus sobrinos, tengan esta universidad igual como está hoy o mejor. O mejor. Esa es la visión del desarrollo moderno. Esa es una visión de desarrollo generacional. Pero eso requiere conciencia, eso requiere sensibilidad y eso requiere un sentido de lo público, entendido como lo que es de todos. Compromiso, rector. Entonces, esa es la invitación que yo a los estudiantes permanentemente. Muchachos, cuidemos esto, que esto es de todos. Rector, me pregunto.